¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña el parlamentario Jesús Farías. Él es presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Actualmente es miembro de la Dirección Nacional del PSUV y vicepresidente para la economía productiva dentro de la estructura partidista. Se inicia una nueva etapa, emerge un nuevo modelo económico. El presidente habla de una nueva etapa de transición al socialismo. Los cambios en la base material son profundos. Superamos el estado rentista. La pandemia ha también ocasionado cambios. Hay una nueva dialéctica de las contradicciones en Venezuela. Nuevos sujetos sociales emergen. ¿Qué está pasando? ¿Cómo observas tú todos estos cambios? Sí, son transformaciones que se entienden dentro de la misma dinámica histórica de la revolución bolivariana. Hay una gran confrontación de una revolución que se desarrolla en un país con claros objetivos de justicia social, de una nueva ética, una nueva moral, de unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y en la autodeterminación de los pueblos, dejando atrás la sumisión, una democracia muy plena, muy activa, de mucha participación. Nosotros le llamamos el desarrollo del poder popular, la verdadera democracia, y obviamente también la economía sufre grandes cambios. Eso es absolutamente natural en una revolución. Y para finalizar el comentario, pues esto no puede quedar por fuera, hay una confrontación dentro de esos cambios con una gran fuerza internacional, geopolítica, imperial, que está representada en los poderes fácticos de los Estados Unidos, gobiernos, grandes corporaciones que se oponen a que estas transformaciones se den porque sería o representa la pérdida de privilegios y de fuentes de ingresos fabulosos y de espacios de dominación. Esa relación determina en buena medida lo que ha ocurrido. Fundamental ahora. De este momento, sí, sin lugar a dudas. La contradicción fundamental que mueve a la patria es esa, la lucha por una nación soberana, y de la soberanía nace la posibilidad de desarrollar políticas en función del bienestar de la población y la posibilidad de desplegar un aparato productivo que no se ajuste a los intereses de los grandes poderes imperiales, sino a los nacionales. Eso lo inició el comandante Chávez y, por supuesto, como la política da tantas vueltas, aquí se produjo un trauma muy importante a partir de su fallecimiento y estamos nosotros cerrando un ciclo. Exacto. Y el presidente lo ha llamado el nacimiento de una nueva era con nuevas tareas, nuevos objetivos a partir de grandes victorias. Y aquí el camarada Diosdado Cabello también lo ha dicho en varias oportunidades. Esto no se arregló solo. Esto fue producto de una gran histórica resistencia del pueblo frente a una arremetida bestial, donde el bloqueo juega un papel fundamental. Sí. De esa victoria nace este nuevo momento histórico que apunta al renacimiento de la patria. ¿Cuáles son las nuevas confrontaciones? Hablas de una confrontación con los Estados Unidos, contra el imperio, contra el imperialismo, pero en paralelo se demanda diálogo y se buscan inversiones. Sí, la confrontación se da porque las naciones... Venezuela tampoco es una amenaza real a la seguridad, a la estabilidad, al capital. A eso iba, las confrontaciones se dan no porque nosotros estamos provocándolas o motivándolas. Nuestro desarrollo es el desarrollo natural que aspira a cualquier pueblo libre, que puede concretar sus anhelos y sus esperanzas y sus expectativas. Esta confrontación y esta gran contradicción se da precisamente porque hay un mecanismo de dominación y de explotación que data de hace 150 años. Y hay privilegios. Y cuando se presenta un cambio, siempre hay resistencia a ese cambio. Y hay una respuesta a ese cambio. Y por lo general esa respuesta es virulenta en todas las naciones. Sí. Cuando las aspiraciones del pueblo se concretan
y estas responden a sus intereses, por supuesto que los poderosos de antaño, los poderosos de la historia, esos se resisten a esos cambios y surgen estos. Pero esta gran victoria nos posiciona en condiciones mucho más favorables para ir en la búsqueda de lo que ya nos había enseñado el comandante Chávez, una economía muy próspera, una gran capacidad para generar bienestar en la población, condiciones de justicia social y todo eso fundamentado en una condición que es clave, la soberanía. Y esto te explica por qué una fuerza política tan agredida como el chavismo y un país tan afectado por esos golpes que hemos recibido de parte de los Estados Unidos y sus satélites a nivel mundial, todavía preserva el poder, y otras fuerzas que se convirtieron en la servidumbre de la manera más vergonzosa de esos poderes fácticos imperiales, ahora vieron cómo se disolvía en términos absolutos sus contactos con sus sectores sociales, los que los seguían. Este pueblo, cualquiera sea su signo político, no está dispuesto a que la gobierne ninguna fuerza tutelada por potencias imperiales. Pero en paralelo, te decía, se reclama y se demandan inversiones transnacionales. Aquí se demanda... ¿Cuál es la nueva relación con el capital transnacional dentro del modelo? Bueno, fíjate que las relaciones con el capital extranjero... Se demanda diálogo con los Estados Unidos, sobre la base del respeto, ¿no? Se la puede diseñar de diferentes maneras. Yo tengo un modelo, por ejemplo, en un país neoliberal, y bueno, esa es la entrega de la soberanía y moldear la economía, y más allá de la economía, toda la sociedad a esos intereses. Es un proceso de neocolonización. Se genera mucha riqueza, pero esa riqueza no es distribuida de manera justa. El que más se aprovecha es la compañía transnacional. Todos los países tienen ventajas para ofrecer a la inversión. Ahora, países que se fundamentan en una política de independencia nacional, políticas nacionalistas, políticas patrióticas, ofrecen la posibilidad de la inversión, que nunca ha estado cerrado, por cierto, en este país. El comandante Chávez abrió la posibilidad de crear, y de hecho se crearon decenas de empresas mixtas con capital extranjero, estatal o privado. En la industria petrolera, nada más y nada menos que en la médula, en el elemento medular de nuestra economía, y eso proporcionó al país oportunidades para el desarrollo que se tradujeron en niveles de bienestar desconocidos para nuestro pueblo a lo largo de los últimos 200 años, en toda su existencia. Eso existe, esa posibilidad existe, que el capital entre al país, realice su inversión, obtenga su ganancia, porque ese es el premio que busca cualquier tipo de inversión, pero que esas inversiones se ajusten a un conjunto de leyes para respetar el tema de la independencia, de la soberanía, el tema social, el tema ambiental, el tema político, que esos actores económicos no se transformen en factores de poder que puedan ejercer presión e imponer sus intereses en una nación. Eso nosotros no lo vamos a perdonar, no lo vamos a permitir, y eso existe. Sí. Nosotros no somos pioneros en ese tipo de sistemas económicos. Descríbeme, por favor, una vez que regresemos a los comerciales, vamos a ir un momento comercial, en qué consiste el nuevo modelo económico de la revolución. ¿Cuándo regresemos? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jesús Farías, presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y es su presidente para los temas de economía productiva. Te preguntaba, Jesús, acerca del nuevo modelo económico. Se habla incluso de una nueva etapa de transición al socialismo, lo que no es cualquier cosa. Pero háblame en concreto del nuevo modelo. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Nosotros venimos de una economía rentista, depende del petróleo desde hace 100 años, dependiente no solamente del petróleo, sino de factores internacionales, extranjeros, parasitaria, por la succión de recursos que se desarrolló desde el sector privado y público en relación al petróleo, con escasísima diversificación por consecuencia de eso y con
la existencia de grandes empresas que llamamos monopolios en la economía. Esas son las características esenciales de la economía que recibimos nosotros del siglo XX. Obviamente que con esa economía no se puede construir un modelo tan ambicioso, con una perspectiva de desarrollo y con unos objetivos de largo alcance como el socialismo. Y eso lo planteó el comandante Chávez ya en su momento, la transformación profunda del modelo económico, más allá del modelo productivo, el modelo económico. Y los puntos de partida fueron una economía mixta. Vamos a tener una economía mixta, que hay un mito de que el Estado lo tiene todo, eso no es cierto. El 30% de la economía, cuando mucho en estos momentos, cuando mucho. 3 de cada 4 venezolanos aprueban la economía mixta con diversas formas de propiedad privada, estatal, social. Así es. Hay consenso sobre el modelo. Una economía mixta, eso está planteado en el programa de la patria, número 1. El rol rector del Estado en el desarrollo económico, para eso es una cuestión de honor, no hay otro factor de poder que esté en capacidad de considerar los intereses colectivos de la sociedad como el Estado. Y si ese Estado, como es el caso nuestro, está dirigido por una fuerza socialista y tiene al frente en el pasado reciente al comandante Chávez y en el presente a Nicolás Maduro, hombres que están consustanciados con una visión socialista, ahí está garantizada la actuación de un Estado interviniendo en la economía en función de una distribución justa de la riqueza, de generar bienestar y que el desarrollo económico no esté hipotecando el futuro del país. Es decir, que el desarrollo económico no sea el resultado de un esfuerzo de sectores privados para adueñarse de toda la... Cuando hablas del Estado rector, hablas de un Estado que conduce, que vigila, que supervisa, no es un Estado interventor. No, es un Estado que tiene funciones reguladoras de dirección de la economía, número 1, y número 2, un Estado que tiene en sus manos, o por lo menos participa de manera decisiva, en el desarrollo de los puntos estratégicos de la economía. Para nosotros, eso es básicamente el petróleo, pero también servicios públicos fundamentales sin los cuales no habría desarrollo. Asimismo, esta economía, modelo económico que nosotros enfocamos en este proceso de larga transición y que significa un cambio en relación al pasado, tiene como protagonista fundamental a los trabajadores. Los sectores privados tendrán, por supuesto, sus espacios y tendrán sus motivaciones y tendrán sus fuerzas motrices que los desplieguen, sus estímulos también por parte del Estado, pero la clase trabajadora y toda la sociedad se irán involucrando, irán participando de manera creciente en el tema económico, porque si no la democracia estaría imperfecta. ¿De qué manera pueden participar? ¿De qué manera están participando? Número 1, en las empresas públicas, los trabajadores organizándose mejor e incentivando y mejorando el tema de la planificación, de la administración cada vez más eficiente de nuestros recursos. En el sector público. En el sector público, por una parte, aquí hemos tenido fallas porque hay gerentes de las empresas públicas que han fracasado en las tareas que le han sido asignadas por negligencia, por incapacidad, por desviaciones morales absolutamente condenables por diferentes motivos. Y eso ocurre porque no hay una cobertura, no hay una participación plena de toda la masa laboral que tiene que empoderarse en esos espacios, pero toda la sociedad también tiene que participar de una manera activa. Esto puede ser de muchas maneras, activándose como como fuerza de trabajo dentro de los procesos productivos en todas las escalas, pero también supervisando los procesos de producción y distribución. Aquí llegamos a una situación bien compleja, donde había mercados que estaban distorsionando más aún la grave crisis que venía produciéndose en Venezuela y, por supuesto, utilizaban su poder para obtener gigantescas ganancias y la consecuencia era el empobrecimiento de la población. La organización del pueblo, por supuesto, que te garantiza que estos procesos se den de una manera mucho más pulcra, o dicho de otra manera, que esos procesos no se produzcan como resultado del poder. Exactamente. Si la democracia es plena, no solamente puede ser el derecho al voto y la posibilidad de hacer una campaña, tiene que haber
la mayor igualdad posible en lo económico. Es decir, que el poder económico no se traduzca en una gran ventaja política que distorsione las condiciones de igualdad que debe existir en una democracia plena. Y ahí es la gran... ahí interviene el Estado. Ahí interviene el Estado, pero también interviene la sociedad, a través del Estado y a través de sus formas de organización. Y esa es la gran falla que tiene el capitalismo. El capitalismo jamás podrá ofrecer un sistema democrático porque está sustentado sobre la base de gigantescas desigualdades. Y si la democracia tú la defines como una persona y un voto, obviamente que no todas las personas tienen la misma capacidad, el mismo poder económico para ejercer ese voto. No es lo mismo el voto de Rockefeller, el voto de Bill Gates, el voto de las grandes corporaciones, que el voto de un afrodescendiente allá en New Orleans. Entonces, allá hay un gran problema de la democracia que se convierte en una ficción y se traduce en una plutocracia. Nosotros estamos buscando otra cosa. Entonces, ese tema es fundamental y nosotros tenemos que, en la búsqueda de ese modelo económico para nuestro país, que tiene que traducirse necesariamente en bienestar y justicia para la población, podemos aprender de ejemplos históricos que se han dado. Por ejemplo, ahí tiene China, desarrollo exitoso y tremendo, ha sacado de la pobreza más de 400 millones de personas. Vietnam, uno de los milagros económicos, como lo llaman, un país que ha crecido más en los últimos 20 años en todo el planeta. Entonces es un desarrollo de las fuerzas productivas, que es una condición indispensable para pensar en el socialismo. Ya lo decían los creadores del socialismo científico. El socialismo se puede construir, entre otras cosas, otras condiciones, sobre la base de un elevado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Esa fuerza productiva tiene que ser muy sólida por muchas razones. El socialismo genera bienestar, no pobreza, y para ello tiene que ofrecer las posibilidades del despliegue pleno de la fuerza productiva. En esas experiencias, el papel del capital privado transnacional y nacional ha sido fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas. Háblame ahora, dentro del modelo económico, el nuevo modelo económico, la revolución bolivariana, ¿cuál es el papel del capital? Hay quienes dicen que no hay socialismo sin capitalistas, pero hablamos de eso después de la pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy conversamos con Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. También es miembro de la Dirección Nacional del PSUV y es su vicepresidente para los temas para el área de la economía productiva. Te preguntaba sobre el rol del capital. Me hablaste de un rol fundamental del Estado como regulador, constructor de consensos. Me hablaste también del rol de los trabajadores, una fuerza fundamental, es el sujeto revolucionario por excelencia. Pero el rol del capital, cuando me hablaste de las experiencias de China y Vietnam, ahí la participación del capital ha sido fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas. En Venezuela, en el nuevo modelo, en la nueva etapa de transición al socialismo, ¿cuál es el rol del capital? Sí, tiene su espacio. Y te reitero, eso lo planteó el comandante Chávez y está ahí en el Plan de la patria. Y ya hay experiencia, incluso Lenin, en el año, después de la guerra civil y la invasión imperialista, lanza su nueva política económica. La nueva economía política. Sí, la NEP. La NEP. La nueva política económica, en sus siglas en inglés eran la NEP. Y estaba el comunismo de guerra, era la única manera de enfrentar la agresión que recibía el nuevo poder soviético, y ahí desplegó un conjunto de medidas donde se abría la economía a la inversión extranjera, se le permitía a los productores retener los excedentes para colocarlos en el mercado, se activaron un conjunto de incentivos típicos de una economía de mercado, como las tasas de interés para regular las inversiones, más bien para fomentarlas.
De tal manera que esa política en aquellos momentos fue algo verdaderamente revelador, porque Carlos Marx y Federico Engels veían el surgimiento del sistema comunista como algo producto de un plazo muy corto de transición. Ahora, la realidad fue distinta. La transición va a ser mucho más larga, Sí, de lo que planteaban los creadores del socialismo científico por varias razones. Pero por varias razones. Primero, no va a haber una transición simultánea en todas las naciones, por lo menos en las más desarrolladas. Eso está descartado. Vamos a convivir socialismo con países capitalistas. Número uno. Número dos, donde las fuerzas productivas están muy atrasadas, por supuesto que se tiene que desplegar un modelo donde todos los que puedan aportar a ese desarrollo tengan sus espacios, y eso es lo que se está haciendo. En tercer lugar, no toda la economía de las naciones que irrumpen en la búsqueda del socialismo van a estatizar los medios de producción. Entonces aquí hay un conjunto de elementos que implican que la transición va a ser mucho más larga y distinta como se veía inicialmente en un modelo que no se concretó. Y policlasista, porque va a intervenir. Es que va a convivir, van a convivir por mucho tiempo una visión, una economía, un sistema político, una filosofía socialista con la capitalista. En eso consiste la transición, en que convivan por mucho tiempo, se retroalimenten, incluso compitan, y nosotros debemos demostrar, como revolucionarios, que la forma de dirigir al país, la forma de desarrollar la economía, la manera de generar bienestar, la forma de incluir a la gente en la participación, en la planificación, en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder, es mucho más eficiente, además de atractiva, que en el capitalismo. Una gran competencia. Eso no se va a imponer por la fuerza, eso se va a imponer por el desarrollo de cada uno de los experimentos y de cada una de las visiones y de cada uno de los procesos que nosotros despleguemos, pero que nosotros vamos a participar en una economía donde estén ambos sectores y en una sociedad donde estén ambos sectores. Eso no cabe la menor duda de que eso va a ser. ¿Que va a haber contradicciones? Bueno, por supuesto que va a haber contradicciones. La contradicción es lo más elemental que existe en la vida. Y que va a haber una lucha en la gestión de gobierno. No, la ¿Podría pensarse en algún momento en la incorporación del sector empresarial en el gobierno? No, la gestión de gobierno, y a eso me quería referir. El poder lo va a ejercer una fuerza socialista. El poder lo va a ejercer una fuerza socialista. Aquí la diferencia... Pero una fuerza socialista que cree en la inversión privada, que cree en el mercado, que cree en las leyes económicas. Claro, por eso lo dije anteriormente, un sistema que respeta las ganancias, que respeta la propiedad privada, que estimula la inversión. Y donde hay un mercado, la gente se escandaliza. No, ¿por qué están hablando del mercado en este proceso de transición? Bueno, el mercado lo que ha habido acá. Aquí no hay socialismo todavía. Aquí hay una visión de construcción de socialismo y hay políticas socialistas para la transformación en esa dirección de la sociedad, pero lo que hay todavía es una economía y una sociedad que de una u otra manera responde a la lógica del capitalismo. Y la revolución tiene como tarea transformarla. Y en ese periodo de transición, te decía, vamos a convivir, pero el factor determinante, el que lo define, no es el sector privado, no es la existencia de capitalistas. Tú lo decías, bueno, ¿puede haber socialismo sin capitalistas? No, no se trata de eso. Socialismo va a haber cuando exista el hombre y la mujer con una conciencia socialista que tengan capacidad de actuar en ese sentido que plantea el desarrollo histórico de la sociedad. El rol del sector privado es contribuir al desarrollo de la producción y al despliegue de la fuerza productiva. Nosotros estamos abriendo nuevamente el compás después de una guerra dura. No se puede analizar la sociedad venezolana en condiciones de guerra como la que se nos sometió a estas condiciones en las que nosotros estamos ahora viviendo, aún, como tú lo dices correctamente, en condiciones de guerra, pero no con la misma intensidad. Hemos salido victoriosos, ahí quedan todavía algunos elementos, pero no es lo mismo que vivimos en los últimos 4 años, donde hubo una agresión en lo político, en lo militar, en lo diplomático, pero con la mayor intensidad nunca antes visto en nuestro país. De eso todavía queda fundamentalmente el bloqueo económico con gigantescos trastornos e impactos en la vida cotidiana de nuestro pueblo y en el desarrollo de nuestro país. Eso no le puede quedar la menor duda a nadie. Es el principal factor que explica
las condiciones económicas y sociales de nuestro país y el principal obstáculo que impide el desarrollo pleno de nuestra economía. Pero en este contexto, y aún sin bloqueo, nosotros estamos dispuestos, como lo hizo el comandante Chávez, a que el sector privado participe. ¿Será eso lo que defina el modelo? ¿Será ese el factor determinante y además el que asuma el ejercicio del poder de manera directa? No, no lo es. La revolución consiste precisamente en un cambio fundamental en las estructuras de poder, en la naturaleza de las políticas y en la forma como queremos construir. Esos son objetivos a muy largo plazo. No, incluso, pero son objetivos a muy largo plazo, pero en lo inmediato también lo estamos viendo. En el corto y mediano plazo En el corto y mediano plazo lo estamos viendo. Y te repito, eso no excluye. Pragmático. No, pero es que eso no excluye la posibilidad de que vayas abonando. Ahí tenemos China. Bueno, en China hay un partido político, igual que en Vietnam, hay un partido comunista en el poder, hay una política muy definida, hay un Estado que se ha construido a lo largo de décadas y participa el sector privado. Eso es en el corto plazo, ese es en el mediano plazo, ese es en el largo plazo. Tenemos que empezar a construir eso. Y yo creo que el sector privado, los empresarios, son lo suficientemente pragmáticos, pensando en sus ganancias, que para nosotros están reguladas de una manera justa en las leyes. Bueno, ellos van a aspirar a su ganancia y nosotros se los vamos a respetar. Pero la ganancia fundamental de todo este proceso de inversión del sector privado lo va a recibir el país y la población. Aquí no hubo... Por eso el rol fundamental del Estado en este proceso. No hubo época en toda la historia republicana de nuestro país donde se generara tanto bienestar como en el periodo que va del 2004 al 2009. Nunca antes se creció con tanta fortaleza. ¿Qué hubo allí? La rectoría del Estado, los ingresos petroleros, la activación del sector privado, el respeto a las leyes y sobre todo el protagonismo del pueblo, no solamente haciendo cosas, sino recibiendo la atención. Tú hablas del modelo chino, del modelo vietnamita. ¿Tú consideras que es el modelo del cual debemos aprender más para definir el modelo nuestro, el modelo venezolano de transición al socialismo, el nuevo modelo económico? Pero me respondes cuando regresemos a la pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el parlamentario Jesús Faría, es presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y también es vicepresidente para la Economía Productiva del PSUV. Te preguntaba acerca del modelo sobre el que podemos aprender más para definir más claramente el modelo venezolano, el modelo económico venezolano. Hablabas básicamente de la experiencia china. Sí, ahí la china, ahí la vietnamita, la rusa, al comienzo de la revolución y después también. Porque los modelos ¿Qué es lo que hay que aprender? Los modelos que fracasaron. ¿Qué hay que rescatar de ahí? Los modelos que fracasaron también tienen enseñanzas positivas, además de las negativas. Pero en los actuales momentos, ¿qué tomarías tú? En primer lugar, decir que no se puede copiar un modelo. Claro. El mismo Lenin decía que... Se puede aprender de los modelos ajenos. Exactamente. Todos los países van a llegar al socialismo, solo que cada quien a su manera, de acuerdo a sus condiciones. Lo decía un hombre como Lenin. Y bueno, de esos modelos que te he mencionado. En primer lugar, la necesidad del desarrollo productivo de la nación, utilizando todos los instrumentos e incorporando a todos los actores que estén en capacidad de aportar allí. Eso, por supuesto, no será una incorporación incondicional. Hay condiciones, respeto a la soberanía, respeto a las leyes, respeto a una política, a una visión que apunta a la justicia en todo su... Chile define su modelo como un socialismo de mercado. Un socialismo de mercado. Porque ¿Tú estarías de acuerdo? Nosotros tenemos un mercado. Tenemos un mercado, no podemos negar la el mercado realidad. Existe y el mercado, en el capitalismo y en el socialismo. Y fíjate, el mercado existió antes del capitalismo, mucho antes del capitalismo, siglos y milenios antes del capitalismo, y va a existir después del capitalismo. Lo que le da o lo que le imprime al mercado en el capitalismo
ese conjunto de características en las cuales se producen gigantescas desigualdades, como en los Estados Unidos, el país más rico del planeta, tiene capacidad de hacer cualquier cosa desde el punto de vista científico, militar, financiero, económico, pero no tiene capacidad de darle condiciones mínimas de vida a 43 millones de personas, número uno. Número dos, el impacto destructivo sobre el medio ambiente, que es algo realmente colosal. Que las grandes potencias utilicen todos los medios, incluyendo el militar, para la expansión de ese modelo, para que se expanda el modelo de mercado capitalista dominado por los monopolios, lo que le imprime esas características y esas cualidades, entre comillas, por decirlo de esa manera, es el principio del capitalismo, maximizar la ganancia independientemente de las consecuencias que esto traiga como consecuencia. Esa es la ley fundamental que mueve al sistema capitalista. Pero hay otro tipo de mercado. Hay otro tipo de mercado. Hay un mercado donde la oferta y la demanda definen el precio, que es el precio de los productos, que es la definición tradicional que se le da, clásica, que se le da a un mercado, pero el mercado está siendo direccionado por el Estado, y el mercado tiene regulaciones, y el mercado no va a conducir a la creación de grandes monopolios, y el mercado no va a destruir a los más pequeños, y el mercado no va a concentrar toda la riqueza en los más grandes y en los que tienen todos los recursos. El mercado va a ser un mecanismo que se va a complementar con la planificación para que la asignación y distribución de los recursos sea eficiente. La asignación de recursos entre los que participan en la sociedad y la asignación de recursos en los sectores de la economía, privilegiando que la productividad, la eficiencia, la capacidad, etcétera. Pero tiene alguien que conducirlo en el sentido de que no se desvíe desde el punto de vista ético y desde el punto de vista bastante moral. Claro. Y nosotros tenemos que construir ese tipo de, no renunciar a la planificación, pero sí utilizar las ventajas y las potencialidades que nos ofrece el mercado para avanzar en esa dirección. No se puede generar bienestar, un último comentario, no se puede generar bienestar y mucho menos se puede desarrollar un modelo de justicia social como lo plantea el socialismo, cada vez elevando la capacidad de satisfacer necesidades de la población sin generación de riqueza. Y la generación de riqueza pasa necesariamente por la activación de la fuerza productiva. Todo lo que nosotros estamos planteando en términos de desarrollo productivo tiene un propósito fundamental y último, no porque viene después, sino porque ese es el central. Número uno, aumento de los salarios. Número dos, protección social. Número tres, justicia en la distribución del ingreso. Y número cuatro, condiciones de vida acorde a las expectativas de la población. Y eso, en términos venezolanos, o de las condiciones de Venezuela, se traduce en mejoramiento sustancial de los servicios públicos. Se requieren gigantescas cantidades de dinero para invertirlo en lo social, en lo productivo. Lo productivo. Evidentemente, hay que invertir en producción para poder generar bienestar. Ahí el rol del capital es fundamental. Este nuevo modelo trae a Chávez a las nuevas realidades o va en contra del legado. ¿Qué crees tú? No, por eso te mencionaba en varias oportunidades el vínculo. Porque el legado y el chavismo general, como dice el presidente Nicolás Maduro, también hay que renovarlo. Hay un proceso de renacimiento, de adaptación, de reimpulso, de revolución permanente. Es bueno que lo mencionemos porque... ¿Dónde queda el legado? Hay una campañita muy mediocre, una campañita muy mediocre y muy hipócrita, donde se trata de ubicar a la política que desarrollamos nosotros ahora bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro en contraposición con lo que nos legó el comandante Chávez, lo que hay es una línea histórica que las conecta de manera directa. Lo primero que hay que entender es que las condiciones del desarrollo del país cambian. En el momento en que estaba Chávez no había este bloqueo tan brutal. En el momento en que estaba Chávez no había esta confrontación tan grande que se está produciendo y el desplome de los ingresos producto del bloqueo tampoco existía, una condición distinta. Y aún así, ahí está planteado, lo reitero nuevamente, la existencia del sector privado, su incorporación a todo el tema productivo, la preeminencia, el rol rector del Estado, la incorporación de todos los sectores de la sociedad, la búsqueda del desarrollo productivo en nuestro país, diversificar la economía. ¿Cómo vamos a diversificar la economía? ¿Cómo vamos a cambiar estos indicadores?
el 95% de todos los ingresos de divisas provienen del petróleo. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que darle mucho más sustentabilidad, menos volatilidad y vulnerabilidad a nuestro desarrollo. No podemos desarrollarnos sin divisas. Siempre hay un componente importado. El denominador común de todas las empresas que están en problemas es que no tienen divisas o no tuvieron suficiente y ahora todavía hay cierta escasez. Tenemos que diversificar eso. No puede ser que los sectores productivos tengan ese elevadísimo componente importado, porque no podemos producir internamente muchas cosas que estamos en capacidad de hacerlo. ¿Cómo se invierte en otros sectores distintos al petróleo y a los tradicionales? Activando a cada uno de los factores que estén dispuestos a realizar sus inversiones. En el pasado, el Estado tenía una mayor carga financiera porque tenía una mayor capacidad, disponibilidad de recursos, ya no lo tenemos. Entonces tenemos que cambiar. Jesús, dame un momento. Necesito ir a comerciales. Hablemos del legado de Chávez. Si está presente en el nuevo modelo económico. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Faría, parlamentario, presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los temas de economía productiva. Jesús, te pregunté acerca del legado. ¿Está presente hoy en el nuevo modelo económico, en la nueva etapa de transición al socialismo? Sin lugar a dudas. Y de hecho yo quiero reiterar lo siguiente. Nuestra visión programática está planteada en un documento, que es el Plan de la Patria, que redactó con su puño y letra el comandante Chávez. Este nuevo modelo generales. Ya estaba presente en la propuesta electoral del presidente Chávez. Ahí estaba presente y nosotros lo hemos venido renovando y lo hemos venido ajustando a las nuevas realidades. Pero las raíces y las bases fundamentales están allí. No sé si es necesario volverlas a mencionar. El Estado, el sector privado, los trabajadores, la necesidad de generar riqueza, el tema de la justicia y el punto de partida es la defensa de la soberanía. Cada una de esas cosas han sido los nutrientes de las políticas y de las actuaciones de la revolución bolivariana. Y nosotros nos hemos mantenido, pese a la agresión brutal, precisamente porque la gente identifica de manera correcta a este gobierno y a esta fuerza que dirige a la nación con el comandante Chávez. Comandante Chávez, y tú sabes muy bien de eso porque es tu trabajo. En los sondeos de opinión tendrá 60, 70% todavía 63%. De aprobación, algo gigantesco, después de tanto tiempo. El presidente Maduro tiene poco más de 40%. Así es. En este momento, 58% de los venezolanos hoy considera que la economía está mejorando. Y más allá de que la economía esté mejorando, nos identifica con Chávez. Y eso de por sí es un elemento que nos sintoniza, es un elemento que nos conecta. Y ese tema espiritual, ese tema político, ese tema de los mensajes, como tú muy bien lo sabes, porque siempre lo reiteras, es absolutamente esencial. Nos ven allí como una esperanza para concretar la perspectiva que trazó el comandante Chávez. Quiero añadir el tema del conflicto entre Rusia y Occidente. Sí, ¿cómo nos impacta en lo positivo y en lo negativo? Claro. ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué amenazas también se levantan? Guardando las distancias, esa es una expresión de las confrontaciones globales, pero de manera irracional, aventurera y prepotente, desarrolla el imperialismo norteamericano contra las naciones que se les rebelan. Pues. Rusia constituye una base fundamental de toda la fuerza que apunta a un nuevo orden internacional. Y por supuesto que se atenta en contra de los privilegios, de los espacios de dominación, de los mecanismos de succión, de fortunas, de gigantescos ingresos que se extraen de todo el planeta para alimentar una economía, una economía tan parasitaria, una sociedad tan parasitaria como los Estados Unidos. Ahí está ya pues, un conflicto. Y Rusia está haciendo lo que tiene que hacer la humanidad, enfrentarse pues,
a esa fuerza expansiva y nociva, terriblemente perniciosa para todo el planeta. Los Estados Unidos han respondido a este conflicto con la virulencia e irracionalidad que le caracteriza. Un imperio arrogante, aplicando sanciones por miles, 6.000, 7.000 sanciones hasta este momento, para destruir una economía. No es para detener una guerra que ellos mismos provocaron, es para doblegar, debilitar una economía e impedir que se fortalezca algo que apunta a una nueva constelación en el planeta. Estas sanciones, bueno, han tenido un efecto totalmente contrario al que pensaban y visualizaban sus promotores. La economía rusa ha resistido de una manera sorprendentemente fuerte ante esto, sorprendentemente para ellos. Se han quedado sorprendidos por la capacidad de resistencia. No ha habido el desplome del rublo, todo lo contrario, es la divisa que más se ha fortalecido en los últimos meses en el planeta. No ha habido el desplome de la producción, el desabastecimiento masivo, pero sí se han producido impactos en la economía mundial. Y hay dos que son fundamentales y que los tenemos que mencionar. Genera consecuencias para nuestro país, positivas y negativas, y para el mundo entero. Y para los países que han promovido esas sanciones. Ahí donde tú ves que le estalló como un boomerang, es la irracionalidad llevada a la política. Crisis energética, el petróleo está por $120. Ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad para nosotros, pero consecuencias muy graves para los países del planeta y para los mismos Estados Unidos. Una fuente de inflación tremenda. La inflación más alta de los últimos 40 años. Y en la Unión Europea, desde que existe como zona monetaria, no se había medido una inflación tan alta. Eso tiene un costo político gigantesco. El Partido Demócrata va a perder unas elecciones precisamente por el costo político que genera la inflación que ellos mismos han promovido con esta situación. Y el otro tema es el alimentario. Los fertilizantes los produce fundamentalmente en el planeta Rusia y Bielorrusia, también golpeada por las sanciones. Los granos, maíz, trigo, los principales exportadores del planeta son Rusia y Ucrania. Esto genera escasez, genera alza en los precios y genera hambrunas en los países más pobres y en los sectores más empobrecidos de la potencia más desarrollada. Una situación realmente dramática que ha producido esta conducción del mundo occidental por parte de un liderazgo que va en una decadencia absoluta. Nosotros decimos que este cuadro que se dibuja a partir de la agresión de la OTAN, encabezada por los Estados Unidos contra Rusia, es una evidencia muy clara de la urgencia de grandes cambios en el mundo. Porque nosotros podemos estar beneficiándonos del incremento de los precios del petróleo. Eso va a generar mayores ingresos para nosotros, pero nos estamos perjudicando, pues somos importadores muy importantes de alimentos. Y en términos generales, a nosotros no nos conviene una economía en turbulencia. Pero tenemos un potencial de producción importante si se toman las decisiones y se hacen las inversiones en el terreno agrícola. Lo que sucede es que la economía nuestra todavía responde a las señales y a los ingresos que se traduzcan de la exportación petrolera a el desarrollo nacional. Todavía tenemos esa economía, no la queremos tener dentro de poco, pero es la que tenemos. Nosotros vamos a crecer al ritmo, inicialmente va a ser un factor determinante del incremento de los ingresos, pero si tenemos un peso encima, como el tema de la economía mundial, donde los precios de los alimentos y otros precios también van a aumentar, entonces se va a compensar un beneficio con una condición adversa. Y la economía mundial en turbulencia en la que les ha metido ahora los Estados Unidos, no hemos salido de los impactos de la crisis generada por el COVID-19 y ahora estamos nuevamente en las puertas de una nueva recesión, y más que recesión, estanflación. Resulta que no van a poder los Estados Unidos ni los países europeos luchar contra la inflación y evitar que esas políticas antiinflacionarias se reviertan en contra de la producción. Es el agotamiento de las políticas keynesianas en el mundo actual. No hay posibilidad de luchar contra los dos factores a la vez con los instrumentos de políticas económicas disponibles. De tal manera que la estanflación no es el horizonte que se le abre al mundo y nosotros tenemos que ir preparados lo mejor posible para esa nueva situación que se va a presentar en la
economía mundial y creo que lo estamos haciendo, mejorando las condiciones de producción de petróleo, abriendo las compuertas para la inversión productiva, fomentando, estimulando la inversión pública y por supuesto también la privada en los diferentes sectores de nuestra economía. Y fíjate un tema importante, no sé si tú lo has comentado en otros programas, la opción que abre el gobierno de colocar un conjunto de acciones de las empresas públicas en la bolsa de valores, en los mercados de valores. Es algo no solamente necesario, sino de sentido común, no tenemos otra alternativa. Además, son recursos que van a ser utilizados para mejorar la calidad de los servicios públicos. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por este análisis situacional. Siempre es muy grato y muy útil conversar contigo. Espero verte muy pronto. Siempre a la hora. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Hace falta análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.